¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis en esta jornada histórica en la cual el Banco Central Europeo ha decidido subir su tasa de interés en 50 puntos básicos, sorprendiendo entre comillas a los operadores debido a que se esperaba solamente un alza de 25. Tras 10 años por tener la tasa de interés prácticamente en cero, el Banco Central ha decidido elevar su tasa de política monetaria comandados por la presidenta Christine Lagarde, que indica que los niveles de recesión todavía se mantienen bastante bajos o es un escenario que por ahora no contempla el ente rector. Sin embargo, la crisis económica en Italia podría verse afectada por estas alzas de tasas, sobre todo cuando su primer ministro, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dimitido esta mañana, intentando dar una señal para poder llevar a cabo mayores restricciones en la economía y la política italiana. Por ende, la situación se vuelve compleja en el continente europeo, sobre todo cuando el escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania persiste y eso puede obviamente generar mayores riesgos en términos de inflación y crecimiento para el viejo continente durante los próximos meses. En pantalla, el euro dólar, pero hoy no vamos a revisar el euro dólar que se encuentra por sobre 1,01 y buscando superar el 1,02 que vamos a estar señalando esta tarde en una sesión en vivo a través del perfil de Instagram @Admiral Markets Latam. A las 6 de la tarde, hoy jueves 21, para que te conectes, vamos a estar revisando proyecciones del euro dólar y el oro a través del perfil de Instagram @Admiral Markets Latam. Pero hoy te quiero invitar a que revisemos en conjunto qué está pasando con el dólar frente al peso chileno durante el último tiempo, teniendo en cuenta su subida por sobre los 1.000 pesos por dólar y alcanzando máximos en torno a los 1.060. La pregunta es, ¿volverá a 1.000 o más? Y es lo que vamos a estar dilucidando o bien entendiendo por qué el tipo de cambio ha alcanzado estos niveles durante el último tiempo. Y pues bien, bastante sencillo es poder identificar las relaciones o bien el comportamiento de los mercados, sino que debemos o tenemos que tener en consideración los efectos internacionales como también los efectos locales. Y por ello hemos decidido entonces dar cuenta de estas situaciones o bien de las noticias y también de las consecuencias que esto ha provocado. Por un lado, hay una importante depreciación, la histórica durante el último tiempo del peso chileno, que ha caído a sus mínimos de los últimos 13 años y dejando en evidencia, por supuesto, que existen factores externos también que están influyendo sobre la cotización de este mismo. Algunas reglas básicas a considerar claramente es que en la medida que el dólar se vuelve más valioso a nivel internacional, más gente lo demanda y su valor tiende a aumentar. Esto es sin duda algo que ha sucedido, un 13% prácticamente ha subido el dólar index frente a la canasta de sus principales rivales, en donde se compone el euro, el australiano, el neozelandés, el franco suizo, el yen, el canadiense y por supuesto la libra. Y por otro lado, en directa relación, si menos atractivo genera el peso, la gente va a tratar de cambiarlo por otras divisas y en particular el dólar, que institucionalmente o internacionalmente se considera como una moneda de tipo refugio debido al carácter de economía robusta que Estados Unidos ha presentado históricamente. Por otro lado, tenemos que entender dos factores que son importantes, tanto los factores globales o internacionales como también los factores locales. Y en este caso han sido marcados o han estado obviamente marcados o denominados por la subida de las tasas de interés de acuerdo a los riesgos de inflación que corren economías como Estados Unidos y la economía europea, que, como lo comentábamos al principio, ha elevado su tasa de interés esta mañana. En Estados Unidos se ha llevado a cabo una política monetaria restrictiva desde octubre del año pasado, 2021, en donde se retiraron los estímulos macroeconómicos y que se intensificaron durante el mes de diciembre, anticipando ya las alzas de tasas que se podían llegar a dar durante el año 2022, que comenzaron precisamente en marzo de este año. Se intensificaron con alzas de 75 puntos básicos durante la reunión de junio y se pronostica que el próximo miércoles 27 de julio se vuelvan a subir la tasa de interés en 75 puntos básicos. Un porcentaje del mercado incluso llega a considerar que esta alza de tasas podría ser hasta de 100 puntos. Un alza de tasas en este proceso restrictivo se traduce en una alza teórica en el valor del dólar. Por ende, a nivel internacional, el mercado, como bien sabemos, tiende a descontar o a reaccionar ante estas decisiones. Y en gran parte el mercado ha descontado esta mayor restricción en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, favoreciendo al dólar a nivel internacional. Por otro lado, las señales sorpresivas de recesión han ocasionado una apreciación del dólar, como lo hemos denominado, con carácter refugio en el último tiempo, y eso se ha traducido entonces o se ha visto reflejado el incremento en su valor.
Por otro lado, estos mismos temores de recesión afectan en el mercado de commodities y eso ha generado una caída en el valor del cobre que se precipita en menos 7,5% en lo que va de este año. La inflación en Estados Unidos alcanza un 9,1% anualizado, el Producto Interno Bruto un menos 1,6% y la tasa de desempleo, que si bien se encuentra en el pleno empleo, hemos visto cómo las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo que esta jornada se entregaban vuelven a aumentar en su promedio hasta 250 a 240.000 nuevos subsidios solicitados en el último tiempo o en las últimas semanas. Sin duda, los miedos de recesión influyen, como lo hemos denominado, el cobre presenta un retroceso anual de menos 7,5%, mientras que desde los máximos históricos cae un menos 35%. Debemos recordar que Chile es uno de los principales exportadores de cobre refinado en el mundo, así como también, por ejemplo, Australia o Perú ven con cautela la situación que se vive en torno a China y Asia en general ante los principales demandantes de materias primas y de cobre en el mundo. La recesión en China, la recesión en Estados Unidos generan esta depreciación y por supuesto también van mitigando, van creando un escenario de mayor preocupación en los mercados emergentes como es el chileno. Ante la menor compra de cobre significa por supuesto que esto se traduce en menores ingresos de dólares en el mercado, por tanto la escasez de dólares aumentan su valor y eso tiende a generar entonces una apreciación de la divisa como lo hemos señalado durante el último tiempo. La depreciación del peso chileno también, por supuesto, es una situación que juega un rol fundamental. Todo lo anterior ha influido y ha depreciado nuestro peso, pero hemos sido mucho más castigados que otros países, como podemos ver. Hasta la intervención del Banco Central de Chile, nuestra moneda era la tercera más depreciada del mundo en lo que va del 2022 y eso tampoco, obviamente, tenemos que dejar de mencionar que a principios de este año el peso chileno ya presentaba una situación compleja frente al mercado. Está por detrás del forint húngaro, del yen japonés, que cae un 17,22%, pero está por debajo finalmente de corona sueca, el zloty polaco, la corona noruega, la danesa y la libra esterlina, como lo hemos señalado también en otras presentaciones. El dólar o bien el tipo de cambio multilateral. Si bien uno podría entender o mirar las gráficas, por ejemplo, del euro dólar, que ha caído hasta la paridad 1 versus 1, y otras monedas que también se han depreciado de manera importante frente al dólar, podríamos obviamente entender que el dólar es el gran culpable de la depreciación del peso chileno. Sin embargo, el tipo de cambio multilateral nos deja en evidencia que existe una depreciación del peso chileno mucho más que otras monedas. Finalmente, también frente a sus rivales de la zona, el peso chileno ha presentado un escenario depreciativo mucho mayor y eso ha ocasionado una caída de un 17,3% desde la intención o hasta antes de la intervención del Banco Central de Chile, que incluyó un total de 25.000 millones de dólares en distintos paquetes o productos para poder mitigar el avance del tipo de cambio local y con eso no arriesgar el escenario económico chileno. De hecho, en el 2014 el precio del cobre y el petróleo estaban prácticamente a un mismo valor. Nuestra tasa de interés, la TPM, estaba solamente a 425 puntos básicos sobre la de Estados Unidos. Hoy ya está a 800 puntos básicos por sobre la de la primera economía. Sin embargo, en ese entonces el dólar estaba en torno a los 540, 530 pesos por dólar y hoy, luego de la gran intervención, el tipo de cambio sigue estando por sobre los 900. ¿Qué pasa finalmente con el peso chileno? Sin duda que las razones internas generan, por supuesto, una situación interesante y preocupante. Los fenómenos locales provocan una depreciación de nuestra moneda al ser menos atractiva. La inestabilidad económica y política, al entender, por supuesto, el estallido social, incluso situaciones que se desarrollaban antes del estallido social, generan una depreciación de la moneda de manera intrínseca. De hecho, la inestabilidad económica y política está en máximos del año 1993, desde la crisis inflacionaria que por supuesto se vive y también el proceso constituyente junto a la reforma tributaria y las pensiones juegan un rol protagónico. La cuenta corriente desequilibrada, con un déficit de un 138% mayor al promedio antes del 2021, genera
un escenario también base en donde el peso chileno tiende a verse debilitado, una demanda sobrecalentada por transferencias fiscales, como lo hemos visto durante la pandemia. Estamos gastando mucho más de lo que se está entrando, y el nivel excesivo de gastos que encarece al dólar, en directa, obviamente, detrimento del peso chileno y su valor. Las medidas como, por ejemplo, el último bono considerado por el gobierno tiende a depreciar y a arriesgar, por supuesto, un escenario de mayor inflación, mayores expectativas de inflación que socavan el peso del valor al día de hoy. Inclusive las expectativas están por sobre el rango meta que habitualmente considera el Banco Central del 2%, ya estas están por sobre el 3% de cara al cierre de este año 2023 y muy posible 2024. Ahora, queremos revisar un poco qué está pasando en términos de gráficos para entender un poco el contexto de lo que sucede con la importante apreciación que se ha dado o que se ha presentado a favor del peso chileno tras la intervención del Banco Central. La pregunta es si el tipo de cambio volverá a presentar valores por sobre los 1.000 pesos por dólar, o en torno a los 1.000. Sin duda la tendencia, como revisamos en pantalla, sigue siendo favorable para la moneda americana, para el dólar, de acuerdo, por supuesto, a la secuencia de mínimos crecientes que esta viene dibujando en el tiempo. Podemos identificar con claridad en este gráfico semanal la tendencia de máximos y mínimos crecientes que el precio viene dibujando. Por tanto, debemos pensar que bajo este contexto el mercado va a seguir experimentando alza. Es probable, por supuesto, que cambie, es probable que también esto se ralentice o presente rangos de lateralidad para luego vivir nuevos procesos o nuevos ciclos. Sin embargo, al día de hoy la tendencia es alcista y tenemos que privilegiar, por supuesto, los escenarios de alza para el tipo de cambio. Tras intervención o tras cada intervención que puede realizar un banco central, por supuesto, el movimiento es directo, lo hemos visto durante la última semana. Pasamos de cotizar de los 1.060 hasta los 929 en este minuto, y que muestran una caída importante. Lo que nosotros hemos hecho, hemos identificado algunos niveles de Fibonacci o algunos niveles que pueden llegar a ser interesantes para todos ustedes al revisar los procesos de contracción que el mercado puede estar considerando. Vemos como el techo, como un nivel psicológico que el mercado tiende a considerar en torno a los 1.000 pesos por dólar, puede ser nuestra zona de resistencia más importante, mientras que niveles de Fibonacci como el 38.2, el 50% o el 61.8, que puede estar calzando también consecuencia de mínimos crecientes en el tiempo, pueden resultar efectivos para comprender los posibles rebotes de los niveles que el mercado podría estar buscando comprar al dólar frente al peso chileno. En el corto plazo, los riesgos siguen siendo o siguen presentándose en torno al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, en donde se deberá aprobar o rechazar esta nueva constitución. Por ende, la incertidumbre debería seguir jugando un rol protagónico tanto de cara a la votación como posterior. Ya sea que gane la opción del rechazo o el apruebo, eventualmente, deberíamos seguir viendo una inestabilidad. Por un lado, ya que el hecho de que se apruebe una nueva constitución genera cambios políticos, cambios económicos y cambios de estructuras en la idiosincrasia política económica local. Eso genera incertidumbre y por ende el mercado debiese seguir adoptando un refugio sobre los dólares en el mercado local y también a nivel internacional. Por otro lado, si llega a ganar el rechazo, el comportamiento de la gente de la calle podría exacerbarse, arriesgando incluso lo que se ha denominado y que se convoca y que se considera como un estallido social 2.0, lo cual genera también una repercusión económica mucho mayor y puede tener unas consecuencias políticas devastadoras en el corto y mediano plazo. Dicha condición, sin duda, es la que nos muestra un escenario todavía muy favorable para el dólar. Por ende, debemos seguir considerando los niveles de rebote en torno a los niveles de Fibonacci que hemos identificado, que habitualmente resultan muy atractivos e interesantes y también técnicos para estar revisando. Y precisamente podemos apreciar que ya van dos jornadas, tanto este miércoles como día jueves, buscando un rebote en torno al 38.2, nivel que veníamos identificando como un potencial salto o recuperación en el precio. A partir de esta zona, esperamos tal vez rebotes hacia la zona de los 1.000 pesos por dólar de manera paulatina. Sin duda, se puede presentar un escenario de resistencia en torno a los 960, 955 pesos por dólar, que es una zona de congestión que el mercado consideró durante algunas jornadas a principios de julio, durante la primera quincena. Y, por supuesto, este escenario puede también marcar un proceso lateral que se pueda llevar a cabo entre los 920 y los 960 pesos por dólar inicialmente, sin dejar de mirar con alta probabilidad alcanzar los 1.000 pesos por dólar ante un escenario de mayor riesgo. Recordando que, como lo comentábamos al principio,
El mercado espera un alza de tasas del Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos este próximo miércoles 27 de julio y que por supuesto estaremos comentando en detalle nuestras próximas estrategias en el tipo de cambio en nuestras sesiones de trading en vivo a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, donde te dejo invitado para que los lunes, miércoles y viernes participes en nuestras sesiones. De hecho, el próximo día martes vamos a estar realizando desde ya un preámbulo de esta decisión de tipos de interés, en donde vamos a estar viendo distintas estrategias para poder operar con la decisión de la Fed y por supuesto durante las próximas jornadas a través de nuestro perfil de Instagram, del canal de YouTube y por supuesto Twitter, vamos a estar comentando algunas señales de trading en estos distintos instrumentos para que te suscribas. Bueno, más allá de lo que está sucediendo, vemos, por supuesto, una recuperación, los niveles de resistencia más importantes que hemos determinado en torno a 960 y los 1.000 pesos por dólar, que parecen ser los niveles de techo a corto plazo, para que tengas en consideración. Sin embargo, tenemos que también mirar un escenario de largo plazo. El escenario de largo plazo o de mayor largo plazo, como puede ser el gráfico mensual, sugieren divergencias bastante interesantes. Si nos damos cuenta, por acá tenemos un gráfico mensual en donde la secuencia de máximos en el RSI tiende a ser decrecientes, hablando de divergencias, lo que sugiere por lo general retrocesos hacia niveles de soporte o medias móviles. Por eso que todavía no descartamos pueda llegar a suceder un proceso de contracción hacia la zona de los 880, 850 pesos por dólar, como los máximos previos y que pueden llegar a ser considerados como un soporte inicial para el proceso alcista que el tipo de cambio viene experimentando. Así que muy pendientes también a estos niveles y, por supuesto, a las señales de largo plazo que nos está mostrando el tipo de cambio dólar frente al peso chileno. Con esto quiero dar por finalizado, por supuesto, nuestro video análisis. Te invito a que te quedes conectado a nuestro perfil de Instagram esta tarde a las 6 de la tarde, donde vamos a estar revisando el euro dólar y proyecciones para el oro, que se encuentra en zonas de soporte en torno a los $1.700 la onza y que puede resultar uno de los instrumentos más atractivos para invertir en lo que resta de este 2022. Un abrazo, a nombre de Admiral Markets me despido, mi nombre es Renato Campos y nos estamos viendo en un próximo video análisis.